Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de OPARTS, objetos fuera de su tiempo, jeroglíficos que parecen lámparas, dispositivos electrónicos modernos erosionados junto a rocas de miles de millones de años, tornillos o marcas de zapatillas en la época prehistórica. Ya sabéis, los OPARTS, los objetos o representaciones que dinamitan completamente la historia conocida y que no suelen hablar demasiado los académicos porque les obligaría a tener que desdecirse de lo que afirman categóricamente hoy como verdad absoluta de la historia humana. Y se les vendría abajo como un castillo de naipes todos los convencionalismos que hay sobre nuestra historia. Por ejemplo, sería para ellos inadmisible tener que admitir o que hubo civilizaciones más avanzadas y por ende que los llamados dioses ancestrales eran seres tecnológicamente avanzados, o bien que existen entidades o personas capaces de viajar a través del tiempo. Estas dos posibilidades es lo que sugiere lo que vamos a ver hoy, amigos. Y ante esto, los que niegan todo llaman patrañas, estafas, magufos. Hablan con insultos, se refieren despectivamente así a todo aquello que pueda desmontar sus postulados, a menudo míopes. Actúan, se comportan como en la antigua Inquisición. Esto es obra del diablo, ¿os acordáis? Es exactamente igual, en el fondo es miedo a reconocer que quizás la ciencia y la historia no pueden explicar muchísimos fenómenos. Y vamos a empezar por este OPART. Sí, efectivamente, esto es un tornillo insertado dentro de una roca. El asombro fue mayúsculo cuando en 1996 un grupo de investigadores encontraron esto en Rusia. El fósil ha sido analizado una y otra vez y parece que no hay dudas. La roca tiene unos 300 millones de años de antigüedad. Esto parece un tornillo. Mide 2 centímetros de largo. Pero cuando sometieron a rayos X a la roca, descubrieron un segundo tornillo dentro. Aunque los escépticos aseguran que esto no es ningún tornillo, sino que se trata de una criatura marina fosilizada que adopta esta forma enroscada, que es bien conocida. Es el crinoideo. Como veis, forma estos brazos enroscados y parecen tornillos. ¿Se trata pues de un crinoideo confundido por un tornillo? Si lo comparamos, se parece bastante, pero yo veo un matiz. Parece que hay una junta a cada lado del objeto. Una especie de junta, efectivamente, forjada. Algo que no presentan estos fósiles marinos. Hay quienes están convencidos de que realmente sí es un tornillo. Ahí queda el misterio. Y aquí tenéis el clásico martillo fosilizado encontrado en 1934 en London, Texas. Mide 3 centímetros de diámetro y 15 centímetros de largo. El problema es que la roca es más antigua que el martillo. Tendría unos 140 millones de años. Y claro, lo que vemos aquí es un martillo fundido en la roca. Esto indicaría a priori que el martillo fue anterior a la roca. ¿Qué dicen los escépticos? Ellos dicen, por ejemplo, una roca tiene 300 millones de años, es porque es la datación que se le da después de que salió en forma de magma del interior de la Tierra, ¿ok? Ahora, dicen, la roca no es inmutable y se puede haber visto sometida a la erosión del viento, el agua, los cambios de temperatura, etc. Total, que dicen que una roca de 300 millones de años puede volverse polvo fino y después volver otra vez a recomponerse de forma más granítica, digamos. ¿Os convence? Total, la explicación simple de los escépticos es: el martillo debió caer sobre un charco de arcilla calcárea en algún momento del siglo XIX, los sedimentos se adhirieron al martillo y el material se compactó, se endureció rápidamente. O sea, pasó de arcilla fina a roca fuerte y el martillo ahí metido.
Es la única explicación de los escépticos para no tener que admitir la posibilidad de que este martillo realmente se fosilizara junto al momento de formarse hace 140 millones de años. Muchos geólogos descartan la teoría esgrimida por los escépticos y dicen que es improbable que una roca de este tipo se transforme en arena fina arcillosa y luego volver a recrudecerse, etc. El caso es que aquí hay otra sorpresa que los escépticos quizás no contemplen. Y es que se sometió a análisis este martillo. Primero analizaron la cabeza del martillo y reveló que tenía una composición de alta, elevadísima pureza, un 96% de hierro, un 2,6% de cloro y solo un 1% de azufre. Es decir, aquel que fabricó este martillo tenía conocimientos muy avanzados en metalurgia, solo adquiribles a partir de la etapa de la fabricación industrial. O sea, un nivel de hierro casi puro. ¿Y el mango? ¿Qué pasa con el mango? Pues el análisis del mango aún fue más impresionante. Esta madera tenía una antigüedad de unos 140 millones de años, es decir, la misma antigüedad que la roca. Y eso significa que alguien fabricó este martillo antes de la existencia de ninguna civilización inteligente conocida en nuestro mundo. Este que viene ahora también es muy bueno. En 1851, en Springfield, un hombre llamado Hiram DeWitt regresa de California tras recibir un regalo. El regalo es una pieza de cuarzo de un tamaño aproximado de un puño humano. Sí, bastante grande. Un trozo de cuarzo reluciente, precioso, pero el señor Witt lo rompió accidentalmente. Después del disgusto, el hombre se agacha para recoger los pedazos y descubre que en su interior había un clavo de hierro perfectamente forjado. Un clavo de 5 centímetros. El hombre no da crédito a lo que acaba de descubrir y lo lleva a analizar a los expertos. El resultado es tal cual. Se trata de un clavo con su cabeza definida perfectamente forjado. La pieza de cuarzo que lo albergaba tenía un origen geológico de más de 1 millón de años. Y aquí no vale aquello de si la piedra se puede volver arenilla y tal, como decían los escépticos. No, esto es cuarzo, amigos, cuarzo. No se funde y luego vuelve a solidificarse mágicamente. Así que, ¿quién forjaba clavos hace 1 millón de años? Más cosas. En 1870, en Long Ridge, en Peoria, estado de Illinois, el señor J.W. Moffitt encontró una pieza increíble a 30 metros de profundidad bajo tierra, consistente en una aleación de cobre desconocida en la época. Estaba semicorroída, era redonda, con aristas y uniforme en su espesor. El dibujo parecía una cara femenina coronada y parecía que ciertos detalles habían sido grabados al ácido. En la otra cara representaba a un animal con orejas largas y puntiagudas. Estaba acompañado por un caballo y una leyenda en una escritura desconocida. Su edad se estimó entre los 100.000 y los 150.000 años. En 1891, en la localidad de Morrisonville, Illinois, una anciana se dispone a echar un trozo de carbón para la estufa, cuando se le rompe el trozo de carbón en las manos. Dentro del carbón encuentra una cadenita de oro de 25 centímetros de largo. Edad geológica, 300.000 años. Otro desafío interesante lo constituyen las huellas encontradas en 1968 por William Meister, un coleccionista de fósiles que se hallaba de excursión en la comarca de Antelope Springs, en Utah. El tipo encontró huellas humanas petrificadas en una roca. Pero no eran huellas de pies, no, eran de botas puntiagudas, cuyas medidas eran 32 centímetros de largo, 11,25 centímetros de ancho y 7,5 centímetros de profundidad en su talón. Lo más tremendo de todo es que el tacón del zapato izquierdo había aplastado un trilobite. Y la huella, al menos tuvo que ser impresa hace unos 440 millones de años. Claro, la ciencia, ¿qué dice ante esto?
pues antes negará que pueda ser. O sea, preferirá negarlo, mirar a otro lado o deformar los hechos en sí, intentando explicarlos de 1000 formas, antes que admitir que sí. Algo que dinamita absolutamente todo. Imaginaos, la ciencia oficial cree que el ser humano apareció en la Tierra aproximadamente hace unos 3 millones de años, más o menos, pero que el humano utilice calzado unos 25.000 años. Así que, ¿quién caminaba perfectamente calzado con botas hace 440 millones de años? Hay mucho más. Pero como colofón os diré que recientemente un grupo de arqueólogos han descubierto una pieza bastante interesante en un pueblo llamado Norton Disney, en Lincolnshire. Lograron desenterrar un dodecaedro romano, una cáscara metálica de 12 lados sin marcas. Nadie sabe qué es ni para qué se utilizaba. Y no aparece ninguna mención en la literatura contemporánea. Se han esbozado muchas teorías, que si un juguete quizás para niños, que quizás un dispositivo de medición, o para tejer o de uso decorativo, nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que ya han encontrado unos 33 dodecaedros como este y datan de entre el siglo I y II después de Cristo. ¿Qué es todo esto, amigos? ¿Qué son estos OPARTS? Estos objetos que parece que están fuera de su época, fuera de su tiempo. Hay una cosa que os voy a dar a conocer en breve, y son las extraordinarias descripciones que aparecen en textos antiguos de varias culturas, en donde se describen tecnologías alucinantes. Tecnologías que harían palidecer a los actuales diseñadores de armamento. Lo cual significa que aquí una de dos, o la ciencia nos ha ocultado muchísimas cosas, o la ciencia está haciendo la vista gorda para no tener que admitir todo aquello que, lógicamente, dinamita todo lo que conocemos. Amigos, espero que este vídeo de hoy os haya hecho reflexionar como mínimo. Un abrazo para todos y nos vemos.